consejos, ya saben. Buscamos que nos oriente a cómo vivir del arte y empezamos. Bienvenida. Gracias. ¿Quién es Gabriela? Mujer ecuatoriana que decide vivir en México para autoconocerse desde lo más profundo, a través del arte, a través de la vida y a través de los encuentros y los vínculos. Es una mujer que ha recorrido varios territorios y que todo el tiempo está en aprendizaje, curiosa y abierta a seguir descubriendo la vida. Me da gusto que lo veas. Es una mujer de mundo. ¿Cómo es el paisaje de tu obra? ¿Cómo? La pregunta constante, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Ya. Que tiene que ver con la existencia, ¿no? El existencialismo, no desde un lugar dramático. Sí, el porqué de esta experiencia. El porqué de esta experiencia humana. Ajá. Y he descubierto que a través del arte y de las distintas disciplinas encuentras cada vez más respuestas y al mismo tiempo cada vez más cosas por descubrir. O sea, no hay como todavía una fórmula definitiva para conocer qué hacemos aquí, y eso se vuelve interesante porque son infinitas las posibilidades para crear. A partir de la danza, ¿hacia dónde ha navegado tu creatividad? Para mí la danza es ese vehículo que me abre puertas y que la danza se presenta como que la danza entra dentro de estos lenguajes. Es decir, actuar es otra manera de bailar, por ejemplo. Pintar es otra manera de bailar. Crear música es otra manera de bailar. No respirar. O sea, a mí me voy a esa parte mucho más original, no más desde el origen. Respirar es movimiento puro, ¿no? Inhalas y exhalas todo el tiempo, no naces y mueres todo el tiempo, y creo que desde ahí está sucediendo la danza, y la danza me ha abierto esos caminos de... Bien, entonces, en lo autogestivo, ¿qué es lo que sostiene el proceso creativo? Es las ganas de mantenerte jugando. Los procesos creativos se vuelven un juego. Ya. Tiene que ser divertido. Divertido, lúdico, claro, desafiante, claro que vas a momentos de bloqueos, momentos que es parte de la creatividad, que es parte del laberinto, ¿no? Y ahora no tengo salida, qué creativo, te sigue hablando, se sigue sosteniendo, ¿no? Ya. Y cuando hay obstáculos, ¿cómo los afrontas? Fíjate que este año estrené una obra que monté para una compañía de teatro que está radicada en el Estado de México, y ellos están creando su propio espacio y su ¿Cómo se llama? Ellos se llaman la compañía Inglakech. Ya. Ajá. Y para ellos monté una obra que se llama La geografía del obstáculo, justo tratando el tema de los obstáculos, cuando te topas con pared literal. La propuesta es esa confrontación con esos límites que al parecer no tienen salida. Y en esos momentos uno se cierra tanto que a mí lo que me funciona para empezar a liberarme es preguntarme, ¿cómo lo puedo ver de otra manera? Lanzo esa pregunta así, ¿cómo lo puedo ver de otra manera sin buscar una respuesta inmediata? Y resulta que la respuesta más simple o sencilla es solamente voltea al otro lado. El mundo es el que está ahí atrás de cámaras, para que la gente lo sepa. Sí, a ver, Sir. Ahí está. Estudios Claravista. De todo lo que has vivido en escena, ¿qué aprendizaje nos compartes? La escena es un territorio sagrado. En la escena, el ser humano deja el cuerpo para simplemente ser.
se vuelve un espacio de realización consciente. Y cuando te atreves a estar, a plantarte y a abrirte, la magia sucede. Es decir, te das cuenta que ese espacio escénico eres tú en tu máxima expresión. ¿Alguna recomendación que tengas para colaborar, para lidiar o divertirse con otras personas? Ajá. Creo que es vital las colaboraciones, o sea, arrancar por ahí, ¿no? Atreverse a colaborar es lo mejor que te puede pasar como artista, Ajá. porque puedes conocer más de tu propia obra inspirándote del otro, ¿no? Pienso que eso es lo importante. Ahora, ¿qué consejos? El primero es escuchar al otro, es decir, sin llegar a la imposición. Yo impongo este material y quiero que a partir de esto hagamos cosas. Pienso que si primero se abre el espacio de escucha, es decir, la empatía, la colaboración realmente sucede. La interdisciplina entonces se conecta, porque si no, cada quien hace lo suyo y lo mostramos de esa manera. Y de manera particular, si estamos colaborando, es que quiere decir que estamos co-creando. Entonces, por ese lado, si quieres colaborar, háblate con honestidad, siente a la persona, y si sientes que la persona no vibra contigo, no pasa nada, tal vez no tengas que colaborar con esa persona. ¿Qué viene? ¿Qué estás explorando? En estos momentos me está llamando, eso es lo nuevo. Estoy preparando un cortometraje de mi autoría en colaboración con otra gran artista, con otra gran cineasta. Ajá. Y este cortometraje también, en este cortometraje me estoy basando en 3 cartas del tarot, que son ¿Cuáles como escogiste? la rueda de la fortuna, Ok. que nos marca el tiempo, el ritmo y ese constante loop que a veces elegimos vivir. La carta de la fuerza, que es ella, es el personaje, esa fuerza que nace, que no sabes de dónde, y la carta es maravillosa porque es una mujer que le está abriendo el hocico a un león. Ajá. Y tenemos esa fuerza, y es el infinito, ¿no? Esa fuerza inmensa, y creo que eso lo tenemos todos. Y el colgado, claro, el colgado, que es en los cambios drásticos, ¿no? Y de un rato para otro ya las cosas cambiaron. ¿Y qué pasa ahí? Entonces me gusta esta triada de cartas. Sí, como dices, buscas el balance. Exacto. Que están marcando este cortometraje. Y el lenguaje que quiero usar sí es la danza como principal lenguaje, pero también estoy investigando no que sea una videodanza. Por eso es un cortometraje, encontrar una conexión desde también todas las etapas que he atravesado, pero también transgredir el lenguaje dancístico, que se vuelva un lenguaje verbal, aunque no exista palabra. Ya. Va a haber diálogo, muy poco, pero el lenguaje corporal actualmente. Tómate una pausa, respira, mira, siente, huele, observa, toca. Regresar al presente. Ahí empieza la magia, empiezas a crear. Creo que la vida sucede en un instante, y en este instante que estamos viviendo suceden muchas cosas. Estudios Claravista.